Hola, ¿cómo están? Hoy en nuestro primer día de podcast, em, el cual se denomina Más allá del proyecto. Soy Marcela Vergara, socia fundadora de la empresa Termografía Chile y queremos contarle qué pasa detrás de los proyectos en el área de la ingeniería. Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Cifuentes, ingeniero civil y magíster en medio ambiente. Eh, Tengo una oficina de ingeniería donde nos dedicamos básicamente al diseño de urbanizaciones y asesorías ambientales, que ya pronto voy a ir contando. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas historias y conversaciones con Marcela eh, sobre efectivamente que lo que hay más allá del proyecto, ¿no es cierto? Y entendiendo que detrás de cada resultado siempre hay alguna historia que puede resultar interesante. Bueno, como les contaba, yo soy socia fundadora de la empresa Termografía Chile. Nosotros nos dedicamos a la inspección termográfica, que es un ensayo que puede detectar fallas por aumento o pérdida de temperatura. Soy una mujer empresaria em, y me encanta lo que hago, así que quería contarles que es un trabajo muy bonito, aunque yo sé que estoy en un rubro bastante masculino. Y he podido desarrollarme con bastante éxito en este mundo laboral rodeado de hombres, Marcela, ¿te parece si contamos cómo nos conocimos? me parece. Dale. Mira, nosotros somos los dos, pertenecemos a la asociación gremial ASEM y nos conocimos en una de las primeras actividades, me parece que fue un asado, ¿cierto? Y No sé después si fue el asado o en redes o al revés. me parece que fue no, en redes. En redes fue la primera vez que Sí. nos vimos y hicimos como match, conversamos de nuestras experiencias laborales. Y incluso ese día creo que también grabamos algo porque estaba esta instalación de, em, De Dot. sí, y pensamos que quizás podría ser bueno hacer algo en conjunto. Sí, claro, porque en la medida que íbamos conversando iban saliendo temas que son interesantes, porque por mi parte yo si bien tenía alguna idea general de lo que podía ser la termografía, no conocía en específico, entonces ahí Marcela me empezó a conversar y me empecé a entretener y por otra parte al revés también, entonces creemos que podría ser interesante, ¿no es cierto?, compartir con ustedes y poder contar qué es lo que hay más allá del proyecto. Así que si te parece, mejor cuéntanos, pues, qué es la termografía para que podamos ir entrando en materia. Ya, mira, la termografía es un ensayo. em, lo que busca es detectar fallas por aumento o pérdida de temperatura. Es cuando tú ves esas imágenes en colores, es muy similar, digamos, cuando tú te haces como un escáner en el cuerpo humano, la termografía se hace en la industria. Está orientada principalmente al área eléctrica y también mecánica. Y bueno y maravilloso de este ensayo que es algo instantáneo. Entonces yo hago la medición que se hace con una cámara, parecida a una cámara fotográfica, pero muestra las imágenes dentro del espectro infrarrojo. En cada color está asociado a una temperatura y tú inmediatamente detectas cuál es la falla, porque las fallas, por ejemplo, en el área eléctrica se detectan con aumento de temperatura. Eso es como básicamente lo que nosotros Y ahí realizamos. me imagino que te va a parecer como un manchón donde esté algún incidente. La verdad que se ve tal cual como es la forma del objeto. Es como que, por ejemplo, tu cuerpo, si lo miráramos con una cámara termográfica, se vería exactamente igual. Ujú. Lo que da las zonas con mayor o menor temperatura es la diferencia de colores que se va dando Ah, en la perfecto, imagen. perfecto. Solo es como que nos vemos a nosotros mismos, pero en colores. Y eso está asociado a un gráfico. Por ejemplo, si fuera blanco, normalmente los colores que están en blanco son donde hay mayor temperatura. Pero eso es algo que uno puede ir modificando la escala de colores.
Estaba pensando, como yo me dedico a temas de agua potable, cómo, por ejemplo, si hay una fuga, ¿cómo se visualiza también? ¿Es solamente un cambio de color o se ve como una distorsión? Mira, en realidad la termografía no es como el ensayo más apropiado cuando hay fugas de agua, Ah, ok. pero sí podría ser muy efectivo cuando hay losa radiante. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos ver, eso es para calefacción. No sé si ustedes conocen algunos pisos de algunas edificaciones tienen unos circuitos por dentro y son donde transita agua caliente. Entonces, eso uno puede medirlo y se ve, se ve como una mancha y cómo se difumina algo distinto, que es porque el agua caliente tiene más temperatura que el hormigón. Perfecto, eso era lo que yo me imaginaba, ya, Sí, así funciona. súper. Cuéntanos tú entonces, Cristiana, a ver a qué te dedicas tú, nos falta decir cómo partimos, pero cuéntanos tú y después cuento yo. Sí, bueno, yo soy ingeniero civil. Hay muchos que les queda la duda porque en Chile están los ingenieros civiles industriales, los ingenieros civil mecánicos, ingenieros civil químicos. Y cuando yo digo que soy ingeniero civil, la primera pregunta que viene de inmediato es, ¿civil en qué? Entonces yo digo, no, ingeniero civil. Y después viene la réplica, ah, ¿civil nomás? Oh, Mira, con mi hija que fue hace unos días a la universidad, Eh, también me llegó contando lo mismo, po. Le encantó la carrera de ingeniería civil. Hizo entró a un laboratorio donde estaban realizando, era una simulación de un puente. Entonces los fluidos, cómo se comportaba y por qué no en todos los lugares podían hacer puentes. claro, bueno, es que lo que pasa es que la ingeniería civil viene en el fondo desde muy antiguo. En general, antes cuando, sobre todo en la guerra, ¿no es cierto? Cuando iban colonizando, bueno, colonizando no es la palabra, cuando se iba avanzando, ¿no es cierto? Las distintas civilizaciones, se iban haciendo acueductos, ¿no es cierto? Para poder conducir el agua de un lugar a otro, se iban haciendo caminos, se iban haciendo puentes, ¿verdad? Y esos eran los ingenieros, en general eran ingenieros militares los que iban avanzando, ¿no es cierto? Para poder conquistar otros territorios. Y de repente, en la historia, llegó gente que no era militar y que quería ser ingeniero. Entonces, ahí nace la ingeniería civil. Entonces, por eso hoy día todavía quedan los ingenieros navales, los ingenieros militares, ¿no es cierto? Y estamos nosotros los ingenieros civiles. Y no es que seamos como una ingeniería general, sino que es una de las especialidades, así como los industriales se dedican a optimizar la gestión, ¿no es cierto? O tal vez un poco más de administración, los ingenieros químicos se dedican al área de proceso, nosotros nos dedicamos a poder entregar la infraestructura, ¿no es cierto?, para que las personas puedan hacer sus vidas. Diseñamos sus casas, diseñamos las carreteras para que lleguen a sus lugares de trabajo y sus lugares de trabajo, ¿verdad? Los hospitales, los puentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dentro de la ingeniería civil hay 5 áreas. Está el área del cálculo de estructura, la mecánica de suelos, el transporte, la hidráulica y la construcción. Y ahí donde está la hidráulica es donde más o menos nosotros nos desempeñamos, o yo en lo particular, ¿verdad? Que sale como la rama de la ingeniería sanitaria y ambiental, que es en lo que yo me especialicé en la universidad. Tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y diseño de urbanizaciones. Así que en torno a eso, después yo ahí les voy a ir contando, iré profundizando, pero es a lo que me dedico. Tú querías contarnos cómo partimos. Sí, pues Dale. bueno, ya. Yo soy ingeniero industrial de profesión y nos ganamos una beca con mi esposo y a Alemania. Ya éramos los dos profesionales. Bueno, estábamos casados, teníamos una niña que es la niña mayor nuestra que tiene 9 años. Tenía 9 años en ese minuto. Y la beca consistía en estar 1 año y medio en Alemania. Primero tenías que hacer especializarte, o sea, obtener un grado en alemán para poder comunicarte y después entrabas a estudiar a una Fachhochschule que se llama, que en Chile no hay mucho de eso. La Fachhochschule es una universidad, pero además es como, tiene bastante presencialidad en el trabajo. Entonces es como dual, lo que vendría siendo sistema dual. Y ahí nosotros hicimos nuestra preparación, que duró alrededor de
6, 7 meses y después nos fuimos a trabajar a la industria. Esto todo fue en una ciudad bien pequeñita que se llama Saarbrücken, que es una ciudad que colinda con Francia. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer bastante de Europa. Y en uno de esos lugares conocí lo que era la termografía. Quedamos, pero realmente impactados porque no conocíamos esta tecnología en Chile. Quizás la habíamos visto en alguna vez en televisión, pero no habíamos visto las aplicaciones. En una central termoeléctrica vimos cómo la utilizaban. Entonces yo dije, esto no está en Chile, nunca lo he visto, no lo conozco. Veamos cómo lo podemos hacer. Se terminó la beca, vine con toda la idea. Entonces, incluso en Alemania ya preguntamos dónde la vendían. Llegamos a Chile y empezamos a ver cómo podíamos traer esto y qué aplicaciones podía tener y quién estaría interesado en desarrollarlo. Y así fue, pues llegamos a Chile, después se dio la oportunidad de comprar la cámara. Llegó la cámara y llegó la cámara mala. Y era un platal. Entonces la única persona que podía ir había que volver a Alemania y yo me saqué el premiado, po. Así que tuve que viajar sola a Alemania, dirigirme a la empresa, contar lo que había pasado y traernos nuevamente la cámara en buenas condiciones. Pero aún tenemos la cámara, es una cámara gigante. La primera cámara que tuvimos era de este porte, como, no sé, una cosa mucho más alto que, como que apilaras unos ¿Una caja de 5 zapato puede ser? notebook, un poco más ancha, claro. Y con esa cámara empezamos a trabajar. Fíjate que esa cámara tenía un rango súper amplio de temperatura, de menos 40 a 2000 grados Celsius, lo que es muy difícil en una cámara actual. No es muy común tener un gran Espectro. espectro de medición de temperatura. Y esa fue nuestra primera cámara. Yo creo que voy a poner un museo de la cámara termográfica. A lo que en la actualidad tú encuentras unas cámaras muy pequeñas, incluso del tamaño de un celular. Ah, mira. Y así fue, partió el inicio. Nuestro primer cliente fue Maciza, es la planta Mapal que está a camino a Coronel. Mira. Así que ahí empezamos con lo que es la termografía y encontrando múltiples aplicaciones. Tú dijiste que tuvieron que certificarse en el idioma, pero ¿tú ya hablabas algo de alemán? Yo no hablaba alemán, pero como vi esta posibilidad cuando nos encontramos que había esta beca, no hablaba alemán. Entonces empecé a hacer un curso aquí en el chileno alemán de Concepción. La verdad que yo no le había contado a nadie, pero como son las cosas de la vida, una amiga me dice, Marce, tú no me has contado nada. ¿De qué? Te cuento que yo tengo una amiga que está trabajando, que trabaja no es la embajada acá, bueno, pero El consulado. el consulado. Sí, le dije yo, qué bien. Y están tus papeles ahí porque tú te vas a Alemania en un mes. Así que salí pillada con mis amigos porque la verdad que quería contar cuando ya estuviera a días de irme, pero me pillaron, pues. Así que al poco tiempo ya nos fuimos a Alemania y partimos nuestro periplo en Europa, que fue pero maravilloso. Hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. ¿Pero el posgrado que hicieron era relacionado también con termografía? No, se llamaba Gestión de la Producción Compatible con el Medio Ambiente. Ah, perfecto. Y yo trabajé en una planta de tratamiento de agua. Ah, mira. No tenía que ver con eso. La verdad que la verdad que a mí nunca me gustó el ramo de electricidad. Para mí fue una tortura. Y la vida me metió, me instaló en todo lo que es el área eléctrica, porque es donde mayormente nosotros prestamos ese servicio. Mira, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Bueno, y actualmente hemos ido, después cuando estuvimos en pandemia, nosotros, como me imagino que a ti, que fue el peor momento que pudimos tener los empresarios, yo había obtenido un contrato con Enel por 3 años. Y de repente me di cuenta que
cuándo vamos a ir a hacer las mediciones, el equipo estaba listo, digamos, el personal designado para cada planta, porque era en todo Chile, pues entonces nuestra carta GAN se iba, digamos, desplazando y las tareas y no nos daban nunca el vamos. Definitivamente tuvimos más de un año sin entrar porque nos prohibió el acceso a todos los proveedores que tenían contratos porque podíamos ser un riesgo para su personal. Y en ese minuto, dentro de mi tristeza y mi pseudo depresión, dije, ya, algo tengo que hacer, me puse a estudiar. Y empecé a revisar webinar, me inscribía a todo lo que pillaba y estudiaba y hacía clase y me sentía como activa y no, mi mente tenía que trabajar en eso, entonces, en algo. Y me di cuenta que la matriz energética en Chile iba hacia las renovables. ¿Y cómo se miden las renovables? Los parques fotovoltaicos, drones termográficos. Entonces dije, ya, una vez que termine esta cuestión me voy a comprar un dron que sea termográfico y vamos a ver la forma de empezar a prestar servicio a las renovables, que son los parques fotovoltaicos y los eólicos. Y eso se tiene que hacer con un dron y un dron térmico. Así que ahora estamos también, gracias a la pandemia, vimos una oportunidad y estamos trabajando con drones también térmicos. Claro, en el fondo complementando ahí con la Exacto. tecnología. Qué bien, Sí. súper bien. Sí, para mí la verdad que fue como súper natural dedicarme a lo que hago. La verdad que estaba en la universidad, mi hermano en ese momento, mi hermano es ingeniero civil industrial y trabajaba en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, igual para mí era raro. Bueno, no, él partió trabajando en una consultora. Yo no lograba entender qué es lo que es la consultora, ese concepto, lo encontraba raro. Decía yo, Suena como bueno, raro, ¿qué consultas? ¿Cómo claro. consultar qué? Claro, yo decía, bueno, le harán consulta y ahí tendrán que responder con proyectos de ingeniería. Pero él se dedicaba a una cuestión súper específica, que es tarifas sanitarias. El mercado del agua está regulado, ¿verdad? Entonces el proceso tarifario está súper normado y mi hermano se dedica a eso. Y después se fue a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, trabajando siempre lo mismo. Entonces, como que ahí estaba mi principal referente y por otra parte, uno de sus mejores amigos tenía una constructora que se dedicaba a temas de, era contratista autorizado de desvío y el papá de mi mejor amigo también se dedicaba a lo mismo, había sido subgerente de operaciones de desvío y se dedicaba, tenía una consultora también de ingeniería sanitaria. Entonces, bueno, empecé a interesarme en esa área hasta que un día el papá de mi amigo me invita, yo estaba todavía, no sé, en quinto, sexto año, no me acuerdo, quinto año de universidad, a un proyecto, ya, a visitar un proyecto de agua potable rural que estaba desarrollando. Entonces yo estaba con los planos y se me acerca una señora y me dice, disculpen, ¿qué es lo que andan? Y yo le digo, no, estamos viendo el proyecto de agua potable rural. A todo esto hago un paréntesis, esto fue tiene que haber sido como el año 2005 más o menos. Ya. Entonces todavía no estaba tan masificado en el sector rural como está hoy día. Entonces la señora me toma del brazo y me dice, caballero, voy a poder lavar la ropa. Voy a Imagina. poder tirar la cadena como dicen en la ciudad. Abrir la llave y que te salga el agua. Gracias, caballero. Y esa cuestión a mí de verdad que me marcó, yo siempre lo cuento, lo he contado por ahí en Facebook, de hecho ayer se lo contaba a mis alumnos en la U, de verdad que me marcó, porque eso de tirar la cadena para mí era algo súper natural. Yo crecí, en mi casa había baño dentro de la casa, ¿no es cierto? Y yo tiraba la cadena. Pero saber que eso hacía un cambio sustancial para las personas, de verdad fue algo que me remeció. Así que ahí al poco tiempo me fui a hacer una práctica a SBIO y después me fui a trabajar a una oficina de ingeniería que duré súper poquito y ahí y al poco, no sé, a los 2 meses me fui a la oficina del papá de mi amigo y empezamos a desarrollar proyectos de urbanizaciones. Porque urbanizaciones en el fondo es, yo tengo que pavimentar la calle, ¿no es cierto? O bueno, en general, no sé, tengo un terreno, ¿no es cierto? Ese terreno, si quiero construir casas, tengo que primero dotarlo de la urbanización. Entonces tengo que diseñar el pavimento. Cuando yo pavimento, ¿no es cierto?, se impermeabiliza un área, entonces tengo que darle una solución de aguas lluvias para que puedan evacuar las aguas de la lluvia, como su nombre lo dice. Tengo que poner las tuberías de agua potable, las tuberías de agua servidas, ¿verdad? Y eso esas 4 especialidades se engloban en el diseño de urbanizaciones.
Y me empecé a dedicar a eso, después estuve en otra oficina, estuve un poco en el gobierno, trabajé en la Subdere, que es un órgano del Estado que se dedica a financiar proyectos públicos. Precisamente, yo estaba en el área que financiábamos proyectos de agua potable Rural. rural y también de aguas servidas. Fíjate, ahí tuve que aprender harto de planta de tratamiento de aguas servidas, que también, por eso que nosotros empezamos a hacer match, Sí, porque sí. teníamos temas en común. Mira, yo me acuerdo que en Alemania, siguiendo con el tema del agua, yo la verdad que uno cree que Europa, no sé, no es tan, hay muchas partes que hay mucha ruralidad, hay en Alemania también hay mucha ruralidad, pero con otros estándares. Un país que es bastante frío, la gente tiene, todo es normalizado y estandarizado, o sea, tú no puedes hacer una ventana como tú quieras, todo eso, la construcción está completamente normalizada. Entonces, como yo trabajaba en mi práctica la hice en una planta, en dos plantas, una de tratamiento de agua, digamos, domiciliaria y en una planta de tratamiento de aguas industriales, en una acería, como vendría siendo Huachipato, porque Alemania tenía mucha producción de acero de muy alta calidad. Entonces, dentro de mi programa me invitaron a hacer una ruta por todas las plantas de tratamiento de aguas rurales, que Súper. yo no sabía que existían. Mira, eso es algo que yo en algún minuto pensé que en Chile podríamos llegar a esa idea, traerla a Chile. Entonces me di cuenta que a veces habían pequeños villorrios con, no sé, unas 30, 40 casitas y ellos tenían una laguna y esa lagunita procesaba con bacterias el agua, las aguas negras, por decirlo así. ¿Cómo se llaman? No, agua servida. Las aguas servidas. Y a partir de ahí, con esos microbios, esos microorganismos, purificaban su agua y esa agua se iba al río, porque igual la planta de donde yo trabajaba, la planta de la acería, todas las aguas iban después retornaban al río. Entonces, allá puedes pescar en cualquier río y son peces comestibles. Pero sabes que ahí, acá en general, o sea, bueno, estamos hablando del sector rural, estabas conversando tú, Sí. pero acá pasa un poco lo mismo, ¿ah? Que yo le cuento a mis alumnos como quizás uno lo ve en la cotidianidad, pero acá en general las plantas de tratamiento de aguas servidas también descargan a los ríos, ¿ah? Y eso está súper normal, el decreto supremo 90 da los Sí. parámetros de cómo se hace. Y en general lo que comentas tú, el tratamiento del agua servida, para que quienes nos vean en el programa, ¿no es cierto?, funciona en base a bacterias. En el fondo, las mismas aguas servidas traen bacterias incorporadas, ¿verdad?, de la misma materia fecal, de la orina, o alguna que pudiera quedar por ahí en la comida que se desecha. Y esa misma carga de bacterias, ¿no es cierto?, es la que va haciendo esta descomposición, por llamarlo así, o biodegradación de la materia orgánica. Yo siempre me acuerdo, el profesor que me enseñó esto nos hacía el ejemplo cuando se cae un perrito, cuando se muere un perrito en la calle. Que me disculpen los animalistas. Sí, Quizás hoy día podría, mejor digamos otra cosa, otro animalito, algún animalito cayó. pero pasa, pues. Sí, Sí, algún esa es la animalito realidad. cae en la calle, ¿no es cierto? Muere y empiezan a llegar los vectores, ¿no es cierto? Empiezan a llegar Sí. las moscas, empiezan a llegar los ratones, empiezan a llegarse algunas aves y se van comiendo la materia orgánica del animalito, ¿verdad? Y lo que va quedando simplemente son los huesitos. Ujú. Y esos huesitos es la parte mineral. Y la parte que se comieron, la carne, el cuero, ¿no es cierto? Toda esa parte es la parte orgánica. Las bacterias hacen lo mismo. Básicamente ellos se van comiendo la parte orgánica que viene en el agua servida, ¿verdad? Y van dejando esa parte mineral, que es el calcio, el fósforo, el nitrato, el magnesio, bueno, no sé, puede ser que vaya equivocado en alguno, pero que son los mismos que se utilizan después como abono, ¿verdad? Entonces, y aparte las mismas bacterias también son canibalistas, entonces de las mismas bacterias muertas se van comiendo la parte orgánica. Y así el agua finalmente sale purificada, no es la palabra, ¿no es cierto? Pero sale tratada y que cumpliendo con ciertos parámetros se puede usar para riego, se puede usar para descarga en algún cauce superficial, ¿no es cierto? En el mar o infiltrar. Mira, siguiendo con el tema de las aguas, cuando me tocó hacer después ya hice esa práctica en la Central Dili en Hütte se llamaba.
Era un pueblito cercano al donde yo estaba. Para completar el programa yo dije, mejor me voy a ir a otra planta porque ya llevo más de 2 meses acá y el proceso es siempre el mismo. Así que pedí que me cambiaran a una planta de tratamiento de aguas domiciliaria. Y ahí me llevé la gran sorpresa, algo que no sabía que tú comentaste recién, eh, que del proceso se purifican las aguas, pero quedan muchísimos sólidos. Los lodos. Exacto. Y resulta que en Alemania, y probablemente el proceso es así en todos lados, hacían una especie de planchones de residuos que eran inoloros, no tenían ya, a esa altura del proceso era La solamente parte mineral. mineral y ese desecho era el abono que usaban con bastante éxito en la industria, Forestal. no alimenticia Ah, incluso. ya. Sí. Me acuerdo que se lo llevaban a un país que era colindante y muy pequeñito, que no recuerdo el nombre, que es pero muy, muy chiquitito. Venían camiones y se llevaban ese abono orgánico para la agricultura. También fue una sorpresa para mí porque todas estas cosas yo no había tenido la oportunidad de conocerlas, no había estado digamos, en el proceso de los tratamientos de agua en Chile. Y los únicos que conocí, la verdad, que fueron los que estaban en Alemania, así que no tenía idea cómo funcionaba esto. Pero me llevó una gran sorpresa y me pareció extraordinario. Sí, pues y es algo que está ahí. Pues, en el fondo, ¿quién no ha visto por último o se ha enterado de las fosas sépticas? Que en realidad es como un estanque que uno entierra, ¿no es cierto? Y que uno la ve como una caja negra que entra agua servida o entra agua más oscura y sale agua más clara. Bueno, es eso el proceso. Yo he tenido la suerte de que efectivamente me he podido desempeñar efectivamente en lo que estudié. Estudié tratamiento de agua servida, ¿no es cierto? En la subdere me tocó ver mucho de eso. Hidráulica urbana, como les dije, era la otra especialización. En la consultora nos dedicamos a desarrollar loteo, que curiosamente después a la vuelta de los años, un loteo que yo había visto en un sector cerca de Petrox, ¿Ya? a mí me llamaba la atención y decía, pero ¿por qué en esos años, estoy hablando del año 2007, ¿por qué a alguien se le habrá ocurrido comprar un terreno aquí para construir casas? Si aquí no hay nada, esto uno va para allá y es pura arena, había caballo, y bueno, resulta que me tocó trabajar en ese proyecto y después el año 2020 me Ya volví a está casi, encontrar con la sí, pues. inmobiliaria Está y bastante ya, urbanizado ahí ahora, claro, pues. y los apoyé ahí en las últimas dos etapas que se Ujú. hicieron. Me acuerdo, me tocó diseñar ahí la urbanización para 139 casas y 240 departamentos. Mira, Imagínate, con las vueltas a la vida. Y por otra parte, como les comenté, me especialicé en tratamiento de residuos sólidos y al poco tiempo después me fui a trabajar al gobierno regional a cargo del Programa Nacional de Residuos Sólidos acá en la región y que básicamente nos dedicamos a tres cosas: al cierre de vertedero, a la construcción de relleno sanitario y a la elaboración de planes de gestión de residuos sólidos. Entonces, lo primero es que a mí en la universidad no me habían hablado de lo que era el cierre del vertedero. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo, de nuevo, estoy hablando del año 2011, no era tan avesado con el internet. Pues, y me costaba, yo decía, pero ¿cómo el cierre? Yo me imaginaba el cierre perimetral. perimetral, Claro, no la ponerle un cerco. deshabilitación, por decirlo de Claro, alguna manera. claro. ¿Y a dónde iba, hacia dónde iba este cierre? Claro, no, pues el cierre era porque mucho antes, insisto, estoy hablando de antes de los años 2000, ¿no es cierto? Ujú. En general habían botaderos, ¿no es cierto? Los famosos vertederos, que generosamente uno le llama quizás a algunos vertederos, que no había control sobre los residuos, sobre todo sobre los líquidos, porque en esta zona la lluvia es la que más complica el tema de la basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los Que famosos líquidos percolados que claro, contaminan las napas subterráneas y sí, claro. toda esa zona queda inhabilitada de consumo de agua subterráneo. Claro, lixiviado más técnicamente es el nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta basura en el fondo se disponía ahí sin alguna organización clara, ¿verdad? Sin impermeabilización basal, como lo dice la normativa que se utiliza ahora. Si no me equivoco, es del año 2005 el reglamento que da las instrucciones para hacer los rellenos sanitarios. Entonces, de una u otra manera teníamos que tratar de encapsular
esta basura que ¿sí? estaba ahí dispuesta, que ya habían dejado de operar algunos rellenos hacía 5 o 10 años. Entonces lo primero que hacían eran perforar para poder medir si es que todavía se estaba liberando Gas. gas, principalmente metano, que es el que sale de la descomposición anaeróbica. De la descomposición, ¿no es cierto? Anaeróbica porque no hay oxígeno ahí donde quedó Ujú. tapado. Y si el parámetro de metano era de un cierto valor, ya hacía necesario, ¿no es cierto?, que tuviéramos que hacer este cierre sanitario. Entonces, el cierre no era el cierre perimetral, sino que era el cierre sanitario propiamente tal. Y ahí me tocó ver 17 cierres de vertedero, me acuerdo, en esta región, más la construcción del relleno sanitario Arauco-Curanilahue, que afortunadamente se pudo construir. Yo llegué hasta la parte de la licitación de la construcción y estábamos conversando con la región del Maule en ese tiempo para poder hacer un relleno intercomunal en la zona de Quirihue, Cauquenes, que pudiera tomar esa zona. Bueno, que hoy día ya sería la región de Ñuble, ¿verdad? Con la región del Maule. Ese no alcanzamos a sacarlo, por lo menos en el periodo donde yo estaba, y entiendo que todavía no logra ver la luz, digamos. ¿Sabes tú que nosotros en una oportunidad cotizamos un servicio, bueno, ese no lo ganamos, para hacer unas mediciones en el vertedero o relleno sanitario que está aquí saliendo de Concepción? CEMARC, el de Penco. Sí, pero querían medir la distribución de temperatura porque un incendio también es fácil de, digamos, por generación espontánea. Pasa que a veces los vertederos, por esta acumulación Que de hay gases, metano. claro, por la acumulación de gases se incendia. Entonces nosotros planeamos la estrategia del vuelo, pero nos encontramos con un gran tema, que es el ataque de los pájaros al dron. Me consta. ¿Verdad que tú también tienes drones? Sí. La cosa que ese era nuestro gran dolor de cabeza. ¿A qué altura tenemos que poder realizar la medición para no sufrir ataques de aves? Porque nos ven como un enemigo, no nos ven como nos ven como una especie de ave exótica que llega a interferir con su vida natural. Y hace poco hicimos un trabajo en Santiago, tuvimos que medir una central eléctrica que prontamente va a ser desmantelada porque en esa central estaba construida una parte de una edificación de las torres de enfriamiento con asbesto. Medimos esa y dos chimeneas como de 50 metros. Me contaba el operador que estaba súper bien midiendo, embalado en una vega súper maravillosa, que estábamos felices de haberla obtenido, porque además era un desafío, porque no nos podíamos acercar de ninguna manera al perímetro del edificio, porque además está con peligro de De demolición. sí, de colapsar. De hecho, la empresa que nos contrató va a ser la encargada de la desmantelación del edificio. Y sufrimos un ataque de un pájaro. Así que pues ahí tenemos unos videos cuando el termografista trata de huir de esa ave que lo intenta atacar porque lo ve como una ave exótica. Sí. Suele pasar, fíjate. Bueno, de hecho ahí en CEMARC también me pasó con el dron ¿También que te pasó? me atacó, o sea, Sí. atacó al dron, no a No mí a ti. afortunadamente, sí. Bueno, y ahí además para que la gente sepa hay una dificultad adicional, porque uno podría decir, bueno, vuelen más alto, pero es que también estamos cerca del aeropuerto. Entonces los drones, como son pequeñitos, para que ustedes sepan también, nosotros tenemos que cumplir con una norma aeronáutica, ¿ya? Porque imagínense si viene un avión y está el dron y entra en la turbina. Oh, creamos una catástrofe. Puede ser un desastre, puede ser un De desastre. hecho, normalmente cualquier dron no puede volar en zona cercana a aeropuerto o de tránsito. Para eso existe una reglamentación que tú tienes que solicitar un permiso, te dan un horario de vuelo y solamente en esas ocasiones puedes hacerlo. Sí, claro, el famoso NOTAM, que Por ejemplo, acá en Concepción es bastante limitado. Por ejemplo, eh, Talcahuán, hay como una especie de cono. el cono. El cono donde uno mira un plano y está dibujado un cono en color. Y esa es la zona que tú no puedes entrar con tu dron porque
es tránsito aéreo. Claro, salvo casos muy, muy Mu- excepcionales, Donde justificados, claro. uno Sí, pues necesita sí, para no son una eso nada. pedir una autorización y si requieres hacer un vuelo, te, te la pueden dar. Sí, pues es interesante eso, porque al final uno de repente también cae en no sé si error es la palabra, pero regalarle drones pequeñitos a los niños, pero hay drones que son pequeñitos, pero que igual alcanzan altura, y hay varios riesgos. Por una parte, que pueda chocar con alguna aeronave que esté por ahí transitando, un helicóptero o un avión, una avioneta, un avión menor, me corregiría un amigo aeronáutico. O bien que el dron se puede caer, po. Entonces Sí, sí. tienen, no, si no es, hoy día se ha supermasificado, ¿no es cierto? Pero tiene sus No, cosas. sí. Bueno, nosotros como trabajamos con drones termográficos, el personal que realiza la inspección está además certificado, son pilotos certificados de drones, no de aviones, Claro. pero además son certificados en termografía. Entonces, eso a nosotros nos da un plus grande, porque lo que nosotros, lo que nosotros brindamos es medición de temperatura por infrarrojo. Y el dron nuestro es dual, entonces tú puedes ver la imagen real y además termográfica. ¿Sabías tú que también se está usando bastante en la industria? Ah, mira, Me refiero en la industria agrícola, ya. porque, Pero por como ejemplo, termografía, dices tú. como termografía con Ah, drones, sí, ahora estamos en conversaciones, estuvimos con una empresa forestal, hicimos un estudio para en las plantaciones iniciales de los arbolitos de eucalipto. Fuimos a un vivero y medimos en diferentes etapas del proceso de crecimiento de los arbolitos. Y eh, hay una etapa donde sufren muchísimo porque se les cortan parte de las hojitas. Las plantitas son más allá de 5 o 6 centímetros, muy pequeñas, y se dejan con dos hojitas, y dos o tres hojitas. Esas hojitas se cortan de forma diagonal y tienden a perder mucha energía. Entonces hay etapas en el año donde ellos querían saber cómo funcionaba con la termografía y ellos no tenían unos equipos de tan alta resolución como nosotros que nos dedicamos a prestar este servicio. Así que ese para mí fue un trabajo súper novedoso e interesante que se hace también en la agricultura, bueno, y se hace con drones para ver el tema de la humedad del suelo y tú puedes detectar, inferir en qué minuto tu plantación necesita mayor aumento de regadío o quizás disminuir el riego. Las etapas de cosecha también se pueden determinar con las diferencias de temperatura dentro del predio. Y un predio que hicimos también hace algún tiempo era un predio agrícola en Ñuble, instalaron un techo fotovoltaico, porque ellos tenían una piscina de agua y el bombeo lo empezaron a realizar, digamos, generaron la electricidad necesaria dentro del predio con un techo fotovoltaico. Y siguieron trabajando con él y hacían un predio bastante grande, fíjate, el techo no era más grande que el de un galpón, con paneles fotovoltaicos y con eso podían suministrar toda la energía de, que necesitaban las bombas para el riego. bueno, y le comentábamos a Carlos antes de entrar a la grabación que efectivamente por eso es el nombre de nuestro podcast, po. Más allá del proyecto, la historia, ¿no es cierto?, que hay detrás de cada resultado, porque tú misma lo comentas que a ti que te dedicas a la termografía te llamó la atención, ¿no es cierto?, esta nueva aplicación hacia la agricultura. Así que ojalá que este podcast también pueda servir para que la misma, nuestros auditores se vayan interiorizando y de la tremenda gama de productos, de servicios que hay hoy día y sobre todo hoy día que con el acceso a Internet, ¿verdad? Podemos ir investigando sobre nuevos aplicaciones, ¿no es cierto? Y sobre las distintas tecnologías que van saliendo allí. Así que de verdad yo cada vez me convenzo más de este podcast y me gusta mucho. Oye, Marcela, bueno, como que nos saltamos un poquito, pero A ver, y claro, entonces tú llegaste a Chile, ¿verdad? Y te lanzaste y me de lancé inmediato. de inmediato. La verdad que fue una lanzada a la piscina sin saber mucho. Eh,
Empezamos a trabajar, a conocer el equipo, porque esto, imagínate, era completamente nuevo. A empezar a ver cómo podemos hacer un informe, porque nosotros cómo medimos esto, cómo le entregamos. De hecho, este equipo se manejaba con la información en disquete. Imagínate. ¿De qué año estáis hablando? De la guagua, por lo menos. El año 2000. El año El año 2000, 2000. mira, El año 2000. Eso fue, cuando los computadores iban a colapsar por el claro. cambio de Y me milenio. vas a creer que ese año yo estaba, fin de año lo pasé en Alemania, po. Fue un caos. Toda la gente, prácticamente nadie ese año nuevo lo pasó en su casa. Todos lo pasaron en las ¿Asustado? plantas. No, la organización obligó a sus trabajadores a quedarse en las plantas para ver cómo funcionaba todo, si se volvían locos los equipos y quedaba la escoba y los procesos se detenían. Mira. Entonces, la mayoría de la gente de la industria pasó ese año nuevo encerrado en su industria, y los de mi planta de tratamiento de agua estaban en la acería. Todos pasaron el año nuevo ahí, no pasó Qué nada, qué locura, seguimos sí. funcionando, no se acabó el mundo como supuestamente iba a pasar. Es que era una locura. Sí. Claro, yo de hecho ayer hablaba, claro, le contaba un poco unas historias ahí a mis alumnos del año 2005, que para mí en el fondo puede sonar súper cercano, pero claro, Lo- me decía, oye, pero si no habíamos nacido. Los cabros no habían nacido, de hecho, sí. Claro. Sí, qué interesante. Sí. Ya, pues entonces llegaste el año 2000 con tu disquete, Llegué con tu con cámara mi termográfica cámara y tu disquete. termográfica, que por lo demás era carísima en ese minuto. Y empezamos a ver qué hacer con esto, po. Entonces ya había que salir a vender. Y a mí me tocó Iván, que es mi marido, él empezó a trabajar en la parte operacional del equipo, y yo salí a vender este servicio. Y como no tenía cómo llegar a las plantas, ¿sabes lo que hacía yo? Agarraba la camioneta y me paraba fuera de cualquier planta, ya un aserradero camino a Coronel. Entonces me acercaba porque no tenía de qué manera saber quién era el jefe de mantención, que era el que a mí me interesaba hablar. Le preguntaba: hola señor, ¿cómo está? Al guardia: mire, quiere hacerle una consulta. ¿Me podría usted decir quién es el jefe de mantención? Por lo menos si ya no me daba el teléfono, pero ya tenía el nombre. Entonces otro día yo llamaba, ese era el día de la recolección de información. Iba una pesquera de la misma, con el nombre, y yo dije: ya aquí estamos. Entonces llegaba a mi casa, que era mi oficina, y empezaba a llamar por teléfono. Hola, buenas tardes, mire, necesito ubicar a Juanito Pérez, que entiendo que es el jefe de mantención de esta planta. Sí, no se preocupe, lo comunicamos de inmediato. Porque si yo preguntaba, porque ya me había pasado, si yo iba y preguntaba: buenas tardes, ¿usted me puede decir quién es el jefe de mantención? No le puedo dar esa información. Entonces yo tenía que itinerar por la zona. Claro. Lo mismo hacían las pesqueras y en la industria que yo pensaba que podría eventualmente llegar a requerir de nuestro servicio. Y en ese minuto la verdad que no era ni siquiera conocido. Claro. Maciza fue la primera que hicimos, y empezamos a trabajar fuertemente con lo que es la industria de la madera. Pero las pesqueras y otro tipo de industrias no. Me acuerdo que venía un puro señor que tenía esto en Santiago, Colvin. Probablemente la gente que está relacionada con el rubro y que conoce este ensayo sabrá quién es. Y él venía a Concepción con todos los costos asociados a traer a una persona de Santiago, a pagarle el alojamiento y que estuviera varios días acá, porque el ensayo era bastante más lento de lo que es ahora. Entonces, bueno, así empecé a quitarle todo la cartera de clientes a la competencia que Uy, se va a venía de enterar. Santiago. Sí, bueno, es que él ahora ya más bien está dedicado a la capacitación, a, y a la venta, entiendo, tiene una representación también en Chile. Por lo demás, nosotros somos distribuidores de la marca Jaime Micro. Ah, mira. Mira, lo que pasa es que como nuestra presencia en la industria fue increciendo, y gracias a nuestras publicaciones en LinkedIn y que la industria nos conoce, un día me envió un mensaje una chinita. Entonces, yo, mira, la verdad que no me imaginé que podía interesarme. La cosa que nos reunimos y era muy interesante la propuesta, pero era en pandemia.
a nosotros nos ofrecieron la representación en Chile de la marca Jaime Micro, dentro de su serie de cámaras portátiles, como la que usamos actualmente. Pero justo era en pandemia, entonces la verdad que yo no me atreví porque no tenía los recursos que necesitaba para poder tener. Tenía que traer un cierto número de cámaras de cada serie, tener almacenaje, posibilidad de distribución a los distribuidores en Chile. Y no me sentí capaz, la verdad, en ese minuto. Sentí que no podíamos, no tenía los recursos, no era mi nicho, la verdad. Tangencialmente, bueno, lo era, pero la venta de cámara no era lo que yo hacía, yo prestaba servicio. Servicio, claro. Pasó el tiempo, terminó la pandemia y dije, ¿y si vuelvo a preguntarles cómo lo podría hacer? Bueno, ya ellos encontraron un distribuidor que vendía otros productos similares a la industria, digamos un representante de la marca en Chile, y me ofrecieron una distribución. Y a mí me pareció súper conveniente porque nosotros como empresa no necesitamos tener grandes volúmenes, solamente nosotros hacemos la gestión de ventas, como tenemos los conocimientos técnicos de las capacidades de cada cámara indicada para cada cliente, de acuerdo al uso que pretende darle, nos acomodó el tema de la distribución. Y actualmente entonces somos distribuidores de la marca Jaime Micro ¿Y en la cómo te región. contactan si alguien quiere revisar el catálogo, comprarte alguna Miren, las cuestión? personas pueden revisar nuestro sitio web que es www.termografiachile.cl, es el auspiciador de este programa, junto con la empresa de Cristian. Y nosotros lo que hacemos, generamos una reunión donde, digamos, recibimos sus inquietudes y podemos, porque probablemente la persona sabe que quiere una cámara, pero no le voy a ofrecer la cámara que no es de acuerdo a sus necesidades, pues no le voy a decir trabaja con mi cámara, porque probablemente sea para una mantención cotidiana dentro de la industria. Y eso es como tener un Jaguar y tu trayecto es ir a dejar a los niños al colegio. Es Completamente subutilizo. sí, qué importante eso. Me hiciste recordar con dos cosas que comentaste. Yo en algún momento trabajé en una empresa de hecho, es la única fábrica de bombas en Chile. De bombas de impulsión de fluido, Sí, por no del supuesto. terrorismo. No, no. Eh, y claro, yo veía en el área comercial, ¿no es cierto? De hecho, nuestro eslogan era... no lo voy a hacer tanta propaganda, mejor. A ver. No, pero en el fondo éramos expertos en expulsión de fluido. Entonces, de repente yo llegaba a las industrias, igual que tú, ¿no es cierto? Hola, mira, no sé, quisiera hablar. Obviamente, como la empresa ya tenía sus años, yo tenía el nombre del encargado de mantención. Entonces, pedía hablar con él, me atendía y me pasó varias veces, fíjate que se echaban para atrás y me decían, ya, a ver, ¿qué me viene a engrupir ahora? Qué fome. Y te prometo que, bueno, yo ahí era más joven y impetuoso y de verdad me daba tanta rabia porque, bueno, no sé, pues yo ahí le sacaba un poco mi título. En ese tiempo tenía hasta un diplomado. Le decía, mira, bueno, la verdad, soy ingeniero civil, tengo un diplomado en ingeniería sanitaria y ambiental, trabajo en una fábrica donde nosotros fabricamos y representamos equipos de impulsión de fluido y en definitiva le vengo a consultar si es que ustedes tienen alguna complejidad, ¿no es cierto? Algún requerimiento en el cual nosotros lo podamos asesorar, ¿verdad? Con nuestra experiencia y si, bueno, fruto de esa asesoría determinamos de que hay alguna bomba de las que nosotros vendemos que le pueda servir, se la podemos recomendar y si no, bueno, no hay ningún problema. Y ahí como que cambiaba un poco la actitud, pero en algunos casos quedaba la duda y decían, ya, pero si tú siempre me vas a tratar de meter tu bomba. Y yo decía, no, por lo menos no es mi estilo, porque en definitiva uno lo que busca es una relación a largo plazo. Y en algún minuto me pasó que nuestras bombas eran súper famosas en materia de heavy duty. Entonces costaban, no sé, voy a inventar, 12 millones, que no me acuerdo ahora, pero pensemos algo así. Y duraban como 12 años. Pero resulta que esta fábrica tenía el tema de que el líquido era demasiado abrasivo y encontraron unas bombas chinas que costaban como 4 La millones. fábrica donde tú fuiste a vender Sí, las sí, nuevas bombas. sí. Y resulta de que ellos encontraron unas bombas chinas que costaban un tercio Y le y que duraban duraban 2 días. no, le duraban un tercio. Claro. Entonces, la verdad es que yo
súper me salió del corazón. Le dije, bueno, mira, la verdad que para lo que tú me estás planteando, me da la impresión de que efectivamente te conviene más la bomba china, porque vas a tener, no vas a tener que desembolsar el monto total, ¿verdad? Y lo vas parcializando, pues pagas una parte ahora, otra parte en 4 años y otra parte en 8 años, entonces se te va a hacer más fácil la inversión. Si al El final, o sea, prorrateo. sumando y restando, daba lo mismo. Pucha, me dijo que eres mal vendedor. Pero la vida me ha enseñado que en realidad todo lo contrario. Porque No. resulta de que después, cuando a él o a otras personas yo le digo, no, viejo, es que ahora tienes que comprar mi bomba, porque mi bomba es la que de verdad te va a resolver el problema, tú me vas a creer. ¿Te fijas? Entonces ahí de repente pasa algo que es medio contraintuitivo, ¿no es cierto? Pero que es interesante también de analizar. Pues, y yo creo que finalmente hoy día, de hecho, no sé, pues mi empresa se llama CCB Ingeniería, tiene mis iniciales. O sea, yo no puedo después cerrar la empresa y, no sé, ponerme Te con vas una para la panadería. casa y Claro, ahí no, quedaste tu no. cliente con Por un... supuesto, la un- gente me va a seguir viendo, ¿te fijas? Entonces, en definitiva, yo creo que la confianza es en general lo principal para poder generar oportunidades de negocio y para poder resolver situaciones, porque también de repente los diseños que nosotros proponemos quizás también pueden resultar contraintuitivos, pero tiene una lógica detrás. Lo conversaba en la mañana, andaba en una reunión en terreno y yo le planteaba lo mismo, pues, o sea, oye, es que tienes que preguntarme por qué hice lo que hice, porque tiene que haber una razón. Pues si finalmente uno no está diseñando, no sé, en el patio de la casa, ¿no es cierto? No, nosotros estamos desarrollando el proyecto, evaluamos alternativas, ¿no es cierto? Y seleccionamos cuál es la que creemos que va a dar la mejor prestación, ¿no es cierto?, para esa aplicación específica, ¿verdad? Porque ahí de repente no sé, si yo necesito un equipo que tenga eficiencia energética, ¿no es cierto? Depende de con quién a quién le voy a prestar el servicio. Si es que es un equipo que en realidad se va a usar por 1 o 2 meses, creo que la eficiencia energética a lo mejor no es lo más valorable. Pero si es un equipo que lo voy a usar durante 10 años, por supuesto que la eficiencia energética es lo principal. Entonces, Exacto. ahí es donde hay que ir más o menos modulando, ¿no es cierto?, para ver lo que uno ofrece. Sí, en el caso nuestro, nosotros solemos realizar reuniones de arranque, partiendo por la solicitud. Tú quieres hacer un levantamiento termográfico, ¿dónde? ¿En qué área de la industria? Eh, Puede ser en el área mecánica, puede ser en el área eléctrica, puedes tener un horno. Entonces el requerimiento base normalmente es el comprador de la empresa que no tiene idea de lo que mantención requiere. Dice, busque una empresa que haga termografía. Claro. Y la persona que compra no tiene idea de qué se trata. Entonces nosotros programamos una reunión con el experto del área. Es el que hizo la solicitud, levantó la solicitud. Posterior a eso, una vez que ya, digamos, levantamos la información y sabemos exactamente lo que quiere, eventualmente a veces hay empresas que prefieren que nosotros vamos, pero normalmente como nosotros trabajamos en todo Chile, hacemos reuniones online con el cliente y ellos nos van, ahí vamos eh, levantando sus solicitudes. Y posterior a eso, si por ejemplo, si ellos quieren comprar una cámara, lo mismo, po. Nosotros vemos cuál es, digamos, en qué área de la empresa, para qué tipo de mantención quieren, si esto tú quieres dedicarte a vender servicios de termografía, quieres tener el aparato equipo de mantenimiento. Claro. Son distintos equipos. Entonces yo, al igual que tú, no puedo vender un equipo, digamos, ni subdimensionado o sobredimensionado con un precio estratosférico para las necesidades del cliente. No, pues la idea es que el cliente quede tan contento que a lo mejor aumente su dotación de cámaras para otros departamentos y vuelva a mí. Lo Claro. mismo con el área, con la inspección. Yo he tenido clientes por más de 10 años que nos han preferido y normalmente estos clientes permanecen en el tiempo. Los clientes que son cautivos nuestros ya no es una cosa de cuánto cobra esta empresa, sino cuán bueno es el servicio que nos brindan, qué soluciones qué hemos encontrado en las primeras, a veces hemos encontrado, pero fallas que podrían haber llegado a ser catastróficas.
a un aumento de temperaturas, pero impresionante en uniones de cables que podrían haber fácilmente provocado un incendio. ¿Y sabes tú que actualmente a toda la industria se le exige, am, la aseguradora le exige un ensayo de termografía infrarroja para certificar el estado de sus instalaciones eléctricas? Estoy trabajando con muchas empresas que han sido, em, les solicita la termografía la aseguradora en diferentes ámbitos. Mm, Tengo empresas, por ejemplo, pucha, yo no solo me dedico a la industria pesquera, a la forestal, por ejemplo, los frigoríficos son clientes nuestros también. Tengo varios frigoríficos, eh, las viñas, porque todo el proceso a la larga, en todo proceso industrial, está involucrado el consumo de energía eléctrica. Qué Como que, interesante. la mayor fuente de energía dentro de la industria, habiendo otras también. Efectivamente, detrás de cada resultado hay una historia. Exacto. Oye, Marcela, bueno, hemos tenido hartos temas y nos quedaron varias cosas, así que yo creo que en definitiva los capítulos que vienen parece que teníamos un poco la duda, pero tengo la impresión de que nos va a ir bien. Tengo la Yo impresión de que a la también. gente le vamos a ayudar también. Sí, para que la gente se acerque a la misma industria, nuestros oyentes probablemente tienen algo, la mayoría de las personas en esta zona trabajan en la industria, son independientes. A cualquiera de ellos, si tiene alguna duda, si le parece interesante el tema, nos pueden dejar una nota, a lo mejor qué les gustaría que les contáramos del proceso en el cual nosotros trabajamos, cómo funciona la termografía, en qué área podrían aplicarla. Si quieren dejarnos consultas, háganlo y nosotros felices se las respondemos. Es que sin duda, porque sobre todo para personas que pueden ser quizás de otras regiones, la gracia que tenemos acá en nuestra zona, tenemos una particularidad que tenemos de los distintos sectores productivos. Tenemos desde minería, bueno, recordemos que acá como que era un polo de carbón, ¿no es cierto?, súper importante a nivel nacional, pero tenemos el área forestal, tenemos el área pesquera, tenemos de todo, tenemos mucha industria. De todo, o sea, de verdad, agricultura, rubro Hotelería. inmobiliario, energía, tenemos mucho. Acá está el cordón, ¿no es cierto? Todo este cordón, no recuerdo el nombre técnico, pero efectivamente entre Mulchen, más o menos Los Ángeles y Lebu, ahí pasa mucho viento, entonces somos un polo energético de lo que tú planteabas, ¿no es cierto? En cuanto a energías renovables no convencionales, porque las torres eólicas, ¿no es cierto?, Ujú. se surten del viento. Bueno, plantas fotovoltaicas hoy día cada vez se ven más, ¿verdad? Inclusive en el sur de Chile también hay parques fotovoltaicos, Claro. porque inicialmente el área fotovoltaica estaba fuertemente implementada en la zona norte, pero estas pequeñas plantas fotovoltaicas, como la que yo les comenté hace un rato, que se instalan en las techumbres de algunas edificaciones, galpones principalmente, también son un aporte real para la matriz energética del país, porque inclusive si a ti te sobra La energía, puedes tú la inyectar. puedes vender y Claro. se inyecta al interconectado central. Claro, es que lo que pasa es que de repente también se confunde, ¿ah? Que el tema fotovoltaico, la radiación no es lo mismo que la luz solar, o sea, que esté nublado no indica que no No va a haber haya radiación, claro. radiación, es menor en Claro, el transcurso del día, sobre todo si está nublado, pero está permanentemente ahí. claro, No es que no exista, claro. va siendo menor, pero la energía esa se va. Otro día vamos a hablar un poco más de los fotovoltaicos, cómo tú la puedes guardar esa energía, cómo después la transmites. Hay Súper. muchos temas súper interesantes que nosotros podemos abordar y aterrizarlos aquí para que toda la gente se entere y pueda quizás en el futuro también a lo mejor implementar algo en su campo, en su casa. Sin duda, sin duda. Oye, Marcela, no sé, pues si quieres agregar algo o ya vamos cerrando este episodio. Yo quisiera dar las gracias porque hoy nos están escuchando y me ha parecido una entretenida instancia, una muy buena idea la que tuvimos, ¿cierto? ¿Cierto? Más allá del proyecto. Porque detrás de cada resultado hay una historia. Así es.
Gracias, Marcelo. Gracias, Cristian. Nos vemos en el segundo capítulo. Eso, nos vemos.